cortesía, vamos a dar inicio a la webinar sobre facturación electrónica basadas en la ley Crea y Crece, que se publicó en septiembre del 2022, si no recuerdo mal, y la ley antifraude. Esta webinar está enmarcada dentro de la línea 3 de fomento del emprendimiento social financiado por la Consejería de Empleo, de Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, dentro de un proyecto de asesoramiento y formación en la dirección de las cooperativas agroalimentarias. Y hoy nos acompaña Daniel Cerqueiro, que es el director de Marketing y Comunicación de la empresa Docuten. Él es licenciado y doctor en Ciencias Físicas y su empresa es una empresa dedicada a la digitalización de las empresas. Y él nos va a comentar todas las nuevas obligaciones que van entrando en vigor progresivamente desde la entrada en vigor de la ley de Crea y Crece, que entre uno de sus objetivos se encontraba la lucha contra la morosidad, así como mediante la implantación y la obligación de emitir facturas electrónicas, así como el reglamento Verifactu, que fomenta o persigue el antifraude, ¿vale? Y ellos nos van a explicar su solución digital de software de facturación para las empresas y autónomos, que irán progresivamente siendo obligatorias, aunque ya algunas han comenzado hace tiempo, pero en los próximos años, ¿vale? Así que, sin más, muchas gracias, Daniel, y te paso la palabra. Con carácter previo quería indicaros que todas las preguntas que tengáis o las consultas, si queréis las vais dejando en el chat y al final de su exposición pues intentaremos solventarlas. Si son un poco más complejas o específicas, pues dejáis por escritos y ya cuando se os mande a todos los asistentes inscritos la grabación de la webinar, pues se intentará daros respuesta a cada una de ellas, ¿vale? De forma más individualizada. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel, y te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a ti, muchas gracias a César Díaz, que también fue el que contactó con nosotros para realizar esta acción formativa. Y bueno, yo como me acaba de presentar, soy Dani Cerqueiro, responsable de Marketing y Comunicación de Docuten. Y para los que no os conozcáis, nosotros somos una empresa tecnológica que lo que buscamos es, gracias a herramientas de firma digital y factura electrónica, quitar el papel de las empresas, de nuestros clientes, porque el papel, bueno, es un formato ineficiente para guardar y gestionar información. Entonces, tenemos soluciones de factura electrónica, de esto vamos a hablar específicamente hoy, y también de firma digital. Y comentaremos brevemente, bueno, para que tengáis un poco de contexto, a qué aplicamos esta firma digital. Pues a cosas como el registro de contratos alimentarios, la digitalización de los documentos de transporte. Y bueno, nosotros ya llevamos trabajando bastante con empresas del sector agroalimentario. Aquí tenéis una pequeña selección. También trabajamos con cooperativas y con cooperativas andaluzas. Un ejemplo es Casi, pero tenemos más clientes de este sector. Empezamos a conocerlos bastante bien. Entonces, hoy lo que quiero es explicaros un poco la facturación electrónica, cuáles van a ser las novedades legislativas que van a aplicar en los próximos meses y años, para que tengáis ese contexto legislativo y podáis ver hacia dónde van las cosas y cómo os podéis preparar. Y después también hablaremos de cómo debería ser o cuál es lo ideal en una solución tecnológica para resolver esta cuestión. Pero primero, para aclarar conceptos, es explicar o por lo menos aclarar qué es una factura electrónica, porque a veces hay dudas sobre esto. La factura electrónica, su definición, es un documento digital con la misma validez que una factura en papel, pero que se expide y se recibe en soporte electrónico. Y, por tanto, ante la pregunta de si un PDF es una factura electrónica, pues técnicamente sí, porque es un documento digital y ahora mismo, por la ley, después explicaremos, tú puedes enviar un PDF por correo electrónico y tiene la misma validez que una factura en papel. Y ese PDF está expedido y recibido en formato electrónico. Pero eso no quiere decir que el PDF valga para todos los usos que a veces nos piden de la factura electrónica. Y el caso de la ley que vamos a hablar, de la ley Crea y Crece, no va a valer un PDF. ¿Por qué? Porque un PDF es un formato no estructurado. Un formato no estructurado es que no tiene la información, digamos, marcada por campos, siempre de la misma manera de la que es fácil extraer información. Tú, si veis una factura PDF, cada factura PDF es diferente, de diferentes compañías. No todas le llaman a los campos de la misma manera, no todas tienen localizados esa información en el mismo sitio.
Y en cambio, cuando hablamos de un formato estructurado, que normalmente son estos lenguajes XML, que es un tipo de lenguaje informático para este tipo de ficheros, pues estos formatos estructurados sí que tienen los datos tabulados. Y esto, bueno, es un detalle técnico, pero creo que es bueno que lo entendáis. Aquí veis, por ejemplo, un XML. Esto sería un XML donde básicamente lo que veis es que hay una serie de etiquetas y dentro de esas etiquetas hay un valor. Bueno, pues las etiquetas son siempre las mismas y el valor son siempre bueno, los valores son los que cambian, pero las etiquetas son siempre las mismas. Y por eso es mucho más fácil extraer datos de esta factura. Porque aunque lo veáis así, es muy fácil que un software haga lo que hacemos nosotros, que es coger un XML y mostrar gracias a eso los datos de la factura. Entonces, ¿por qué se utiliza más este tipo de formatos que los PDFs o por qué hay usos de la factura electrónica, como por ejemplo la facturación a público o lo que nos van a pedir ahora con la ley CREA y CRECE que no vale un PDF? Porque cuando tenemos formatos estructurados, cuando tenemos XML, la extracción de datos es mucho más sencilla y eso hace que sea más eficiente los procesos. Si yo le envío un XML a otra persona, es mucho más fácil que coja esos datos y los extraiga y los meta en su servidor, en sus sistemas informáticos, que con un PDF, que también se puede hacer, pero que tiene un coste y una tecnología diferente. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos ya a explicar un poco cuál es el recorrido legislativo último de facturación electrónica y otras medidas relacionadas con la facturación, que también afectan porque tienen que ver con las novedades legislativas que os voy a hablar. Entonces, lo primero es que facturar electrónicamente en España es legal desde 2003, del Real Decreto 1496. Pero en ese momento, y yo lo recuerdo porque yo gestionaba una micropyme en aquel momento y mi asesoría me decía, yo le decía, ¿puedo mandar ya el PDF por correo y no tener que mandar la factura en papel? Y me decía, no, porque para ello tienes que firmarla digitalmente. Y bueno, yo en aquel momento no tenía capacidad para firmarla. O utilizar una tecnología EDI, que EDI ya sabéis que es una tecnología de intercambio de ficheros electrónicos que se utiliza mucho en gran distribución y en logística. Entonces, si la factura no estaba en ese formato o no era PDF firmado digitalmente, no valía como original. Y, por tanto, bueno, a mí me decían, puedes enviar la factura para adelantarla en PDF, pero tienes que enviar el papel, para que se guarde el papel que es el original al no haber estas tecnologías. Esto cambia en el 2012 y entonces deja de ser obligatorio el uso de la firma digital para que una factura electrónica sea válida. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues que gran parte de las empresas y autónomos dejaron de enviar papel y empezaron a enviar PDFs adjuntos a los correos con la factura allí. Y esto, bueno, fue un cambio muy importante porque se dejó de utilizar mucho papel en la facturación electrónica en España. Aún así, estamos hablando, por supuesto, de facturación no estructurada, de formatos no estructurados, que es el PDF. ¿Cuándo entran los formatos estructurados en España de manera habitual? Pues entra en el 2015, cuando entra en vigor la Ley 27/13 y se hace obligatorio el envío de facturas electrónicas a clientes de la administración pública. Es decir, los proveedores de la administración pública, ya sabéis los que trabajáis con administración pública, tenéis que utilizar factura electrónica y conectaros a los puntos de recepción de factura que indica la administración. El que se creó para la administración central es FACE, que seguro que muchos los conocéis. FACE es el canal, es el punto al que se le envía y se utiliza el formato Facturae, que es un XML como el que os acabo de enseñar. Este formato Facturae es el que las empresas tienen que generar para emitir la factura, mandársela a FACE y así poder después cobrar adecuadamente. Como sabéis, en España no solo hay un punto de recepción de factura de la administración pública, sino que hay muchas administraciones que tienen puntos de recepción propios. Las administraciones locales, las administraciones autonómicas, incluso sistemas de salud, por ejemplo. Bueno, esto hace un poco más complejo, pero al final siempre es un punto de recepción y un formato para llegar a ellos. Entonces, aquí es cuando empezó, a partir del 2015, a que muchas empresas, especialmente, evidentemente, las que trabajan para la administración, empezaron a utilizar la factura electrónica. En el 2017, aunque no tiene que ver con factura electrónica, sí que es un tema relevante en facturación y en la gestión administrativa de las compañías, entra en vigor el suministro inmediato de información,
que ya sabéis que para aquellas empresas que facturaban más de 6 millones y que estaban en el IVA mensual, pues tienen que conectarse a los servidores de Hacienda para enviar registros de las facturas casi en tiempo real. En menos de 4 días tienes que enviar las facturas recibidas y emitidas. Unos registros con una serie de información para que Hacienda tenga ya esa información y no espera al final del proceso de liquidación del IVA para que le envíes la información como antes. Esto, nosotros tenemos muchos clientes también de SI, de suministro inmediato de información, y sabemos que cambió pues, la gestión de muchas compañías. Porque, claro, si tú tienes que dar información casi en tiempo real a la agencia tributaria, tienes que gestionar también en tiempo real las facturas salientes y entrantes, especialmente de tu empresa. Y esto hizo que muchas compañías pues, tuvieran que ponerse las pilas para optimizar esos procesos, además de meter una capa tecnológica para poder comunicarse con la agencia tributaria. En el 2018 entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017. ¿Y por qué os lo cuento? Porque en ese momento se crea FACE B2B. FACE B2B, digamos que es como la alternativa para el intercambio entre empresas comparada con FACE, que era el punto de recepción de facturas para las administraciones públicas. Bueno, FACE B2B pretende ser un hub de intercambio. Un hub es eso, un sitio donde se intercambian documentos para que todo el mundo que emitiera y recibiera factura electrónica en España pudiera conectarse a él y fuera más fácil intercambiar facturas electrónicas. Porque aunque parezca mentira, los diferentes sistemas privados de facturación electrónica no se tenían por qué conectar entre sí. Y si yo emitía factura electrónica con un proveedor y tú lo recibías con otro, pues bueno, nuestros proveedores se tenían que poner de acuerdo de alguna manera para que yo te la pudiera enviar y tú la pudieras recibir. FACE B2B intentó simplificar esto. Un punto donde cada uno tiene un numerito y si yo la envío ahí y tú estás en ese directorio para entendernos, puedes recogerla y al revés. Y la intención que tenía la Administración era fomentar con esto el uso de la factura electrónica estructurada, de estos formatos XML que os estoy hablando, entre privados. Pero esto claramente no ha pasado, no ha aumentado significativamente y creo que esto es una de las razones por las que aparece la Ley Crea y Crece, que es una de las novedades legislativas de las que os voy a hablar hoy y que tiene que ver con que se va a obligar a usar la facturación electrónica entre las transacciones entre empresas y autónomos. Esta es una de las novedades legislativas que os voy a hablar ya inmediatamente y la otra es la Ley Antifraude y el Reglamento Verifactu, que tiene que ver también con facturación. En este caso no tiene que ver con facturación electrónica, pero sí con facturación y que tiene mucho que ver con el suministro inmediato de información. Digamos que es un suministro inmediato de información para empresas pequeñas, si lo quisiéramos resumir brevemente. Y vamos ya con esas novedades legislativas que os estaba comunicando. Por un lado tenemos la Ley Crea y Crece, que seguro que habéis escuchado hablar y en gran parte por eso estáis aquí. La Ley Crea y Crece, estamos hablando de la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, que se aprobó el 15 de septiembre de 2022. Esta ley, como su nombre indica, de creación y crecimiento de empresas, pues lo que pretende justamente es incentivar eso, que las empresas crezcan y que las empresas se creen. Y para ello hay un montón de medidas de diferentes tipologías. Pero hay una, que es la que nos afecta aquí, que el artículo 12 establece la obligatoriedad para empresas y profesionales autónomos de emitir sus facturas en formato electrónico. Es decir, esta ley, dentro de su articulado, tiene una parte en la que dice que las empresas y los autónomos, en las facturas que se emiten entre sí, y esto es muy importante, son las facturas, lo que llamamos en negocio B2B, business to business, no B2C, no es facturas a cliente final, es facturas entre empresas y autónomos. Estas facturas deben ser electrónicas. ¿Y por qué hace esto la Administración? Bueno, pues por dos objetivos fundamentales. Uno es digitalizar el tejido empresarial. La Administración considera, y yo creo que en este caso correctamente, que implantar estos procesos de facturación electrónica en las compañías en España las hace más eficientes, las hace más competitivas y, por tanto, el motor legislativo pretende incentivar a que las empresas hagan estos avances en esa productividad.
pero por otro lado también busca algo muy relevante, que es mejorar la cultura de pago en España y reducir la morosidad. ¿Y cómo consigue esto? Bueno, pues la propia ley habla de 3 pilares de esta obligación de facturación electrónica. Los 2 primeros, interoperabilidad e interconexión, tienen que ver con que los sistemas de facturación se conecten entre sí y las empresas estén conectadas entre sí. Y esto después explico cómo se garantiza, pero la ley quiere garantizar que los sistemas de facturación no sean inconexos y que las empresas necesiten, hacer cosas complejas para enviar y recibir facturas electrónicas. Eso la ley busca que no se haga, pero por otro lado, el otro de los pilares son los estados de la factura. Es decir, las empresas, además de emitir y recibir facturas electrónicas, van a tener que informar al emisor de los estados de la factura electrónica en un plazo de 4 días desde que se comunica el estado. Por un lado, va a tener que aceptar o rechazar la factura y su fecha. Va a tener que, la persona, o sea, la empresa que reciba va a tener que aceptar o rechazar la factura y si la rechaza, evidentemente, dar una razón para ello. Y por otro lado, va a tener que indicar el pago efectivo completo de la factura. Y esta es la manera en que la Administración quiere mejorar esa morosidad y cambiar la cultura de pago en España con esta cuestión. Y ya sé que esto es una cuestión relevante en vuestros sectores y cómo se pagan las cooperativas, pero esto es ahora mismo lo que dice la ley a falta del reglamento y el detalle que va a haber. Porque, esto lo voy a comentar ahora. Porque lo siguiente es, ¿y cuándo va a ser obligatoria la factura electrónica en España? O sea, la ley dice esto, la ley está aprobada, pero lo que falta es la aprobación de un reglamento técnico. Es decir, la ley anticipa esta obligatoriedad y nos indica una serie de plazos, pero dice que hay que aprobar un reglamento técnico que todavía no ha sido aprobado. De hecho, la Administración decía que lo iba a aprobar en el primer semestre de este 2024, ya ha pasado el primer trimestre y no se ha aprobado. Ahora lo lógico es que sea en septiembre, pero hay probabilidades de que sea en el último trimestre del año. En el momento en el que esto sea aprobado es cuando empezarán a correr los plazos. Y los plazos, los pongo aquí, pero los pongo aquí de manera más visual. En un año desde que se apruebe el reglamento, las empresas que facturen más de 8 millones serán las primeras obligadas en facturar electrónicamente. En 2 años serán las empresas que facturen menos de 8 millones y en 3 años serán los profesionales autónomos. Vale. O sea, que os quede claro que todavía queda más de un año porque todavía no está presentado el reglamento. Para los que para los que facturáis más de 8 millones. Para los que facturáis menos de 8 millones quedan al menos 2 años. ¿Vale? Esto, puede parecer mucho tiempo, pero no lo es tanto, pero sí que no es absolutamente inmediata. Y así os podéis quedar tranquilos con esta parte si eso es si esa es la información que necesitáis tener. ¿Y qué va a implicar? Aunque falta el reglamento, ya sabemos muchas cosas. Nosotros, de hecho, trabajamos con la Administración. Hay un grupo de empresas de facturación electrónica que, tiene reuniones periódicas con la Administración sobre este tema. En principio, ahora está en consultas. Ya ha habido consultas del reglamento de la Unión Europea y la ha contestado, por lo tanto, lo lógico es que se publique pronto. Y en ese reglamento vendrán detalles técnicos sobre los formatos y el formato que se va a utilizar, el canal que se va a utilizar y otras cuestiones como los estados de la factura que os decía antes. Pero ya sabemos que se va a utilizar un formato estructurado, no va a valer un PDF. Y seguramente será algo parecido al Facturae que ya ahora. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con más formatos estructurados, VL, Facturae, pero van a ser una cosa así. ¿Vale? Y, por tanto, el PDF dejará de ser un formato válido para estas facturas B2B, para las facturas entre empresas y autónomos. Por ejemplo, para las facturas a cliente final, si ese cliente final es un particular, pues va a poder seguir utilizándose el PDF. ¿Y qué va a hacer la Administración Pública? La Agencia Tributaria, en este caso, va a tener un rol. Y lo primero es un rol positivo, que seguro que muchos de vosotros valoraréis, porque la Administración va a desarrollar una solución pública. Que esta solución va a funcionar como solución de último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Para los que facturáis a público, seguro que muchos conocíais el programa Facturae. El programa Facturae era un programa que te podías bajar de la web de la Administración. Es un programa de escritorio que te permitía generar la factura electrónica con el formato adecuado, con ese formato Facturae,
para que después tú te conectases al servidor y lo subieses directamente para la propia administración. Vale, pues ese formato, esa cuestión, digamos, una cosa parecida a esta es lo que propone la administración, indica la administración en la legislación que va a hacer para la ley Crea y Crece. Es decir, que las empresas o las empresas o los autónomos que emitan muy pocas facturas seguramente van a poder resolver de esa manera. Si es como Facturae, y los que lo utilizáis seguro que lo sabéis, si es como Facturae, pues si tenéis un volumen grande no va a ser operativo, porque Facturae lo que llevaba es bastante tiempo hacer una sola factura. Pero si tenéis muy pocas facturas, pues puede ser una solución. Y además esta solución pública también va a servir para completar lo que llama la Administración el Sistema Español de Factura Electrónica B2B. El Sistema Español de Factura Electrónica está formado por empresas como nosotros, empresas privadas que tienen sistemas de facturación electrónica de emisión y de recepción. Y digamos que las empresas somos un ecosistema y la administración es un elemento más de ese ecosistema y que va a ayudar a que se conecten esas empresas y que haya la interoperabilidad y la interconexión que hablábamos en esos pilares de antes. Bueno, veo que hay alguna pregunta, al final contestaré las preguntas y bueno, si hay alguna cuestión me lo decís en ese momento, ¿vale? Pero para no perder el hilo. La agencia tributaria también va a estar muy pendiente de recibir el estado de pago de las facturas y de hecho, esto servirá como base para generar el informe del Observatorio de Morosidad Comercial, porque ese objetivo que os decía antes, fundamental, de mejorar la cultura de pago y reducir la morosidad, pues esta es la manera de saberlo. Cuando se sepa el estado de pago de las facturas, pues la Administración podrá tener esa información y, por tanto, podrá tomar medidas al respecto. De primeras, lo que hemos escuchado es que esto de primeras será una cuestión informativa que no se utilizará directamente para sancionar, pero esto, cada normativa es cada normativa. Después, nosotros que también trabajamos con la ley de la cadena alimentaria, sabemos que muchas de las sanciones de la ley de cadena alimentaria tienen que ver con morosidad. O sea que este es un tema muy candente también en vuestro sector. Y también la agencia tributaria va a tener que recibir las facturas electrónicas o copias de ellas. Y esto además tiene mucho que ver con lo que os voy a contar después del sistema Verifacto, ¿vale? Entonces, resumiendo, la facturación electrónica, ¿cómo queda la facturación electrónica obligatoria en España? Pues bueno, por un lado, la facturación a público ya era obligatoria electrónicamente, esto es lo que se llama B2G, Business to Government. Esa facturación ya era obligatoria electrónicamente desde el 2015, yo lo expliqué antes, esto sigue siendo igual, si tenéis clientes públicos no cambia, lo que cambia son las facturas B2B, las que hay entre empresas y autónomos, que con los plazos que os he dicho, que empezarán a contar como muy pronto, en septiembre de este año habrá que contar 1 año, 2 y 3, como muy pronto, porque evidentemente en verano la Administración no va a sacar el reglamento, pues será obligatoria la facturación electrónica B2B entre empresas, ¿vale? Después hablamos sobre los sistemas y qué se puede hacer una compañía para prepararse para esto. Pero esto es lo que os tenéis que quedar claro. En función del tamaño que tengáis, os queda 1 o 2 años, o si sois autónomos 3, para adaptaros a esta nueva obligación legislativa. Y relacionado con esto está otra novedad legislativa, que es la ley antifraude y el reglamento Verifacto, que voy a explicar también brevemente porque seguro que a muchos de vosotros también os afecta, sobre todo a las empresas pequeñas, a las que menos facturen. ¿Qué es la ley antifraude? Es la ley 11/2021 del 9 de julio, que bueno, tiene una serie de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y con respecto a la facturación, pues impone una serie de obligaciones para las empresas, que es lo que voy a explicar ahora. Porque uno de sus objetivos fundamentales, en el caso, ya vimos, de la ley Crea y Crece, era, aparte de digitalizar el tejido empresarial, era sobre todo reducir la morosidad. Aquí la ley antifraude y el reglamento Verifacto, que está dentro de la ley, lo que busca es evitar la manipulación de datos contables. Es decir, evitar que se pueda tener una doble contabilidad o que se alteren los registros de las operaciones, de las facturas. Lo que no quiere la Administración es que modifiquemos las facturas sin que quede registro de eso y que, evidentemente, no tengamos posibilidades
de tener una doble contabilidad, una contabilidad B, como se ha dicho siempre. Esto es lo que lucha la norma para, en este caso, esta ley es su objetivo fundamental. ¿Y qué obligaciones impone para conseguir esto? Bueno, pues la ley antifraude impone, y esta es la más importante, es lo que más os tenéis que quedar, que las empresas y los profesionales en España tienen que utilizar sistemas informáticos de facturación. Es decir, ya no se puede hacer las facturas con un Word y después las pasamos a PDF y demás, o un Excel las pasamos a PDF y ya van por correo. Vamos a tener que utilizar sistemas informáticos de facturación. Y estos sistemas informáticos de facturación van a tener que estar certificados para asegurar que cumplan con estas cuestiones. Tienen que asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de las facturas. Es decir, las facturas no pueden ser modificadas sin que quede un registro de esa modificación. Y además después explicaré, esos registros se van a tener que hacer llegar o permitir que acceda a ellos la administración. Y esto es lo que indico en el segundo párrafo. Estos softwares de informáticos de facturación, que son los que nos van a permitir emitir las facturas electrónicas, van a tener que enviar los registros de las facturas que emitamos a la agencia tributaria en tiempo real. Cada vez que emitamos una factura se le manda un extracto para que la agencia tributaria sepa que emitamos esa factura. O, y esto se llama un sistema Verifacto, esto lo repetiré porque es de las cosas que más confusión crea. O permitir que no las envíes directamente, pero tú tienes el sistema para que la agencia tributaria, cuando quiera, pueda acceder a esos registros y tú los tengas guardados de una manera adecuada. Básicamente, estas son las dos alternativas. Por tanto, resumiendo, lo vuelvo a decir porque esto es importante, aunque después seguramente lo desgranaré otras veces. La ley lo que nos va a imponer es que tengamos que utilizar sistemas informáticos de facturación si ahora no lo estamos utilizando. Si no estamos utilizando un software de facturación, vamos a tener que utilizarlo. Ese software va a tener que permitir va a tener que hacer que los registros de las facturas no se puedan modificar y, por tanto, no podamos modificar facturas sin que quede una constancia, y aquí evitamos la doble contabilidad y todo eso que hablábamos antes. Y esos registros o los enviamos a Hacienda directamente con nuestro software Verifactu, o permitimos que Hacienda se conecte para coger esos registros cuando ella crea conveniente. Y esto es un software no Verifactu, ¿vale? Porque esto de la parte del software Verifactu o no Verifactu está desarrollado en esa parte que se llama el reglamento Verifactu de la ley antifraude, que es el reglamento Verifactu, es decir, lo que viene a explicar es esa modalidad que es la que a Hacienda más le interesa. Es decir, la agencia tributaria dice claramente que prefiere que todos los sistemas sean Verifactu, que da la alternativa que no. Y lo que quiere es que todo el mundo utilice sistemas informáticos de facturación, que esos sistemas informáticos cumplan las obligaciones de facturación, cumplan los requisitos establecidos por el reglamento de la antifraude, y que además esos sistemas Verifactu, que son los que Hacienda les va a dar más valor, van a comunicar automáticamente en tiempo real los registros de facturación a Hacienda, ¿vale? ¿Por qué le da más valor? ¿Qué quiere decir que le da más valor? Pues Hacienda, por ejemplo, está hablando de que va a dar servicios complementarios a las empresas y a sus asesores, por ejemplo, con cierta información tributaria, y se lo va a dar a los que tengan sistemas Verifactu y los que no tengan sistemas Verifactu no. Quiere incentivar esa comunicación en tiempo real de los registros y que todo el mundo vaya ahí, pero vas a relegar las dos alternativas. Lo repetiré otra vez porque sé que esto no es fácil de hacer, lo repetiré después. ¿Y a quién afecta? Bueno, pues al revés que en el otro caso, los primeros afectados, en este caso los únicos afectados, son las empresas más pequeñas, las que tienen una facturación inferior a 6 millones anuales. Y exceptuando, porque bueno, ya la mayoría de las que tienen menos de 6 millones no hacen esto, las de más de 6 millones ya tienen que estar en suministro inmediato de información. Las que están en suministro inmediato de información no tienen que cumplir Verifactu. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya están informando los registros de las facturas a Hacienda. Al final, Verifactu, como os comentaba antes, es una especie de suministro inmediato de información para las empresas pequeñas, para las que no estaban obligados antes a emitir los registros de facturación en tiempo real a la administración. Bueno, también evidentemente aquellas empresas autónomas que no tengan obligación de facturar, y esto es relevante en vuestro caso, después hablaré del régimen especial agrario, pues las que no tienen obligación de facturar, esto no les afecta, esto afecta a la facturación. Y aquí hablamos de todas las facturas,
y no hablamos de facturas electrónicas, ese es el otro caso. Las facturas electrónicas, la ley Crea y Crece habla de las B2B. Y aquí le hablamos de todas las facturas que emitan las empresas de menos de 6 millones. Tampoco afecta esto a los territorios forales vascos porque ya tienen TicketBay, que es, bueno, para los que no sepáis, TicketBay también es una especie de suministro inmediato de información. Por lo tanto, Hacienda lo que pretende es que todas las empresas, casi en tiempo real, les envíen sus registros de facturación para controlarlos más, básicamente. ¿Y cómo son los plazos? Bueno, pues los plazos aquí también tenemos una pequeña incertidumbre porque en la ley aprobada, en el proyecto de ley aprobado, se hablaba de que los obligados tributarios, es decir, las empresas que tienen que facturar, que facturan menos de 6 millones y que no están en SI ni en TicketBay, deberían empezar a utilizar esto antes del 1 de julio de 2025. Pero aún no se ha aprobado el reglamento técnico que nos tienen que permitir a las empresas de facturación electrónica, a los que tenemos sistemas de facturación, cómo tenemos exactamente que, las cuestiones técnicas que tenemos que hacer en nuestros programas para adaptarnos a la ley y que los que utilizáis nuestros programas estéis cumpliendo estrictamente la ley. Bueno, esto iba a aprobarse también el primer semestre del año y todavía no se ha aprobado. Y, por tanto, los plazos, aunque decían que iba a ser el 1 de julio de 2025, nuestra sensación por las conversaciones que estamos teniendo con la Administración es que se va a retrasar también un poco. Que seguramente será finales del 25, principios del 26, pero esto ahora mismo no lo sabemos. Porque cuando saque el reglamento nos tiene que dar como mínimo 9 meses a las empresas de facturación para adaptar nuestro software. Y ahora mismo ya, si lo sacasen en septiembre, ya iríamos, ya habría poco margen para el 1 de julio de 2025. Por tanto, nuestra opinión, pero esto no es información, sino es opinión, es una opinión formada, pero es una opinión, es que esta obligación llegará también seguramente en la última parte de 2025, principios de 2026. ¿Vale? Esto es lo que os tenéis que quedar. Como en el otro caso, también depende de la aprobación de un reglamento y esa es la pequeña incertidumbre que tenemos. Pero sabemos perfectamente las otras cuestiones, a lo que os va a afectar. ¿Hay sanciones sobre esto? Sí. Bueno, también en la ley Crea y Crece había sanciones de 10.000 euros para las empresas que incumplan y, bueno, aparte sanciones reiterativas, con lo cual, si tú no tienes software de facturación electrónica, pues vas a incumplir muchas veces y vas a tener riesgo de tener multas significativas. En este caso hablamos también de multas muy significativas de 50.000 euros. Por lo tanto, no hay broma con esto. Habrá que cumplirlo estrictamente si no quieren las empresas sufrir una sanción grave. Y bueno, para resumir esta parte del reglamento Verifactura y antifraude, ¿qué tengo que tener claro? Y espero haberlo dejado estos conceptos bien porque es lo que creo que tenéis que tener en la cabeza para enfrentar los próximos meses y años. Cuando entre en vigor, es decir, con las cuestiones de las que estamos hablando, cuando entre en vigor solo se podrán crear facturas a través de un software informático de facturación. Es decir, lo primero que os decía es, ya no vale utilizar un Word o un Excel para crear la factura en PDF y mandarla. Vamos a tener que utilizar un sistema informático de facturación. Estos sistemas informáticos deberán ser software certificados. Las empresas van a tener que hacer una declaración jurada y si cometen alguna irregularidad, las sanciones van a ser muy graves para garantizar que no se puede hacer esa doble contabilidad ni se pueden modificar los registros de las facturas. Eso de que la Hacienda va a ser muy estricta en que los software no permitan modificar facturas sin que quede constancia. Si tenemos que borrar una factura, tendremos que rectificarla. Pero no vamos a poder borrarla, no vamos a poder cambiar conceptos así alegremente. Bueno, todo eso que creo que os ha quedado claro. Las facturas, de hecho, esto es una de las cuestiones más visibles, las identificaréis cuando se emitan por estos sistemas porque tendrá un código QR o un sistema alfanumérico para que el receptor pueda confirmar la información de la factura. Esto va a ser una de las cosas más visibles, pero esto los softwares lo van a tener que hacer. Vosotros no os vais a tener que preocupar porque el software va a tener que, cuando genere la factura, o generarla con un código QR o con ese código alfanumérico para poder hacer esto. Y como os decía antes, la primera parte, digamos que es obligatorio para todo el mundo, pero aquí Hacienda da dos alternativas. Que utilices ese software informático de facturación y sea un sistema Verifactu o que sea un sistema no Verifactu. Y ya es el último repaso, Verifactus son aquellos que van a transmitir en tiempo real los registros de las facturas a Hacienda. Y como os decía, esta modalidad determina el acceso a ciertos servicios fiscales de listing, de rigor de registros,
que Hacienda quiere promover y quiere poner en valor para que la mayoría de las empresas vayan por este camino, por el camino verifacto. Pero eso no quiere decir que no permita sistemas no verifacto, que básicamente estos sistemas no verifacto lo que no emiten las facturas, no le mandan los registros en tiempo real a Hacienda, pero los registros los tiene que tener guardados y que sean inalterables y que se garantice su integridad, y Hacienda puede conectarse cuando quiera para coger esos registros. Realmente, desde el punto de vista de control, no hay mucha diferencia porque en todo momento la administración pública va a poder acceder a la información, o porque se la enviamos en tiempo real o porque la recibimos. Vale, pues estas son las dos novedades legislativas que tenemos en el futuro cercano. Espero que hayan quedado más o menos claros. Si no, las preguntas me podéis preguntar al respecto. Más o menos todas, como veis, van a entrar en vigor en año y pico. Para las empresas más grandes, en el caso de la ley Crea y Crece primero. En el caso de la ley antifraude, solo aplica a las empresas de menos de 6 millones. Y para que tengáis un poco de contexto, esta es la comparativa con Europa. Esto también ayuda mucho para ver dónde van los tiros y cuál es nuestra situación. Si comparamos la normativa de factura electrónica con Europa, vemos que por un lado es parecida, en el que la mayoría de los países también es obligatorio facturar electrónicamente a los clientes públicos. Esta factura B2C que hablábamos antes, lo que aquí desde el 2015 es obligatorio. También la mayoría de los países tienen modelos de declaración del IVA parecidos al suministro inmediato de información. Esto es muy parecido. Pero en la gran mayoría de los países todavía no es obligatoria la facturación entre empresas o particulares. El único caso es el de Italia, que en 2019 decidió hacer las facturas electrónicas, todas las facturas electrónicas. Tanto las facturas, las B2B, entre empresas y autónomos, como las B2C, las facturas a particulares, los tickets de caja, todo. Este es el único caso que ha pasado en Europa, el único que se ha adaptado a nosotros vamos detrás, y en el 2026 también viene Polonia. Y el resto de países vendrán posteriormente. ¿Por qué empiezan los países del sur de Europa, España, Italia y Polonia no es del sur de Europa, pero del este? Bueno, empiezan los países que más se preocupan por el fraude fiscal. De hecho, en Sudamérica pasó antes, en ciertos países de Sudamérica, porque tenían problemas de fraude fiscal, y la facturación electrónica y estas medidas que os acabo de contar, pues ¿qué favorecen? Favorecen un mayor control de la administración. Al final, lo que nosotros vemos y que creo que esto es muy difícil de... Ahora os explico cómo afecta a las cooperativas, que sé que esto es relevante para vosotros. Pero lo que os puedo comentar sobre las normativas es que la sensación que tenemos las empresas de facturación, las que llevamos mucho tiempo en esto y que tratamos con la administración, y que, bueno, aparte después de ver este camino legislativo que hemos tenido en los últimos años, es que estos cambios van a seguir. Es decir, que se va a seguir metiendo medidas que favorezcan principalmente un mayor control de la administración de las transacciones entre privados. Eso es lo que va a hacer. La administración quiere saber en tiempo real lo que hacemos. Y ahora la tecnología lo permite. Antes quizás no lo permitiera, mucho más complejo. Y, por tanto, las medidas van a seguir. Con lo cual, esto no va a ser una excepción, sino va a ser una norma y nos vamos a tener que adaptar, nos guste o no. Y ahora os quería explicar muy brevemente, porque, bueno, el detalle es breve, pero tiene relevancia, cómo afecta a las cooperativas, especialmente la parte de facturación electrónica. ¿Deben cumplir las leyes las cooperativas en las facturas que ellos emiten a otros clientes? Pues evidentemente sí. La cooperativa, como cualquier otra empresa que tiene obligación de facturar en función de su facturación y de todo eso, le afecta tanto la ley Crea y Crece como el reglamento Verifactu o Verifactu USI si lo tenías que hacer antes. ¿Vale? Esto está claro. La cuestión y lo especial tiene que ver con las liquidaciones de los socios en el régimen especial agrario, que esto es una cuestión que ya salió cuando hicimos también un webinar con cooperativas a nivel estatal. Los recibos de compensación no son estrictamente facturas. Esos recibos que, bueno, me imagino que la mayoría funcionáis como varios clientes nuestros, que los cooperativistas que entregan el material y que lo que hace la cooperativa es le da un recibo de compensación, que suele ser un taco de recibos, que ese recibo debe ser firmado por las dos partes y se guarda, bueno, como se guarde. Estos no son facturas
aunque pueden tener forma de factura, pero no son facturas y no están afectados por estas legislaciones, especialmente por la facturación electrónica. No es necesario que sean electrónicos, no es obligatorio. Eso sí, es posible y recomendable, desde mi punto de vista, digitalizar estos documentos. Y, de hecho, nosotros tenemos clientes que, algunos clientes lo que hacen es dan recibos de compensación cada entrega a sus cooperativistas, pero después les manda un extracto mensual digital en el que se viene el detalle de estos recibos y ese extracto mensual es firmado digitalmente por las dos partes. Y de esta manera sí que tienen un documento mucho más fácil de guardar, mucho más trazable y que permite tener mucha información sin en algún momento pasar. Y yo aquí os invito a que vayáis más allá de la propia normativa y penséis si ese proceso de enviar un documento, un recibo, recibirlo y digitalizarlo, o sea, y firmarlo, se puede hacer digitalmente de una manera mucho más efectiva. Os lo puedo asegurar, que clientes nuestros lo hacen, ¿vale? Entonces, para que tengáis claro, esto es como la diferenciación mínima que tiene la cuestión, que es que las cooperativas como empresas, la parte de facturación y las facturas que tengan que emitir están afectadas, el régimen especial agrario es otra cuestión y los recibos por eso no son facturas, ¿vale? Después hablamos en el turno de preguntas de las dudas que podáis tener sobre todo esto e intentar explicar. También os digo que si hay alguna duda que no puedo responder porque me falta conocimiento o es una cuestión muy técnica, pues nos la mandáis o después la consultamos y os respondemos en diferido. Vale, y ahora os quería explicar la parte de qué debéis buscar en un sistema de emisión y de recepción de facturas para poder cumplir con estas legislaciones en el futuro. Esto voy a ser bastante más breve. Por un lado, ¿qué hace una empresa de facturación electrónica? ¿Qué hacemos ya nosotros, por ejemplo? ¿Cómo ayudamos a las compañías ya a día de hoy? Normalmente las empresas que nos contratan para la parte de facturación, para emitir factura electrónica, ahora mismo son las que se relacionan con la administración pública, ¿vale? Y entonces quieren que nosotros ayudemos a transformar los ficheros, es decir, a crear el formato adecuado y a conectarnos con el punto de la administración para que eso no lo tenga que hacer su software. De hecho, nosotros nos solemos conectar con los RPs de las compañías muchas veces. Aunque se puede emitir la factura desde nuestro programa, nos conectamos con los RPs porque ahí es donde las empresas de un cierto tamaño emiten facturas. Ahí cogemos la información de la factura y lo que hacemos es nos estamos conectados con todos los puntos necesarios y podemos manejar todos los formatos. En función de a quién le emitas una factura, pues transformamos y emitimos. Y después recibimos la información de eso. Esto va a tener que además ampliarse con lo que afecta a la ley CRA y Crece. La nueva legislación de factura electrónica implicará que habrá un nuevo canal, ese canal B2B, por el que mandaremos facturas, que esto se unirá a los canales de la administración y demás. Y además, el software también te tiene que ayudar a cumplir con las obligaciones relacionadas con la agencia tributaria, que, por ejemplo, o SI o todo lo relacionado con Verifacto o no Verifacto. Es decir, al final, todas las empresas van a tener que emitir electrónicamente y, en función de cuando les toque, emitir electrónicamente, utilizar el canal y los formatos adecuados para que vayan esas facturas y reciban información de vuelta, pero además también tendrán que preocuparse de cómo nos conectamos con la agencia tributaria para mandar estos registros, porque o el SI o el Verifacto, Verifacto o no Verifacto, ya os dije que esas dos alternativas, o la nueva normativa de la ley antifraude nos exige esa comunicación. Visto de otra manera, un software va a tener que permitir emitir facturas B2B electrónicas con los formatos que sean, facturas B2G, o sea, B2G es administración tal cual como estaba ahora, va a tener que estar, por tanto, vas a tener que estar conectado a todos los canales que hay relacionados con factura electrónica, FACE B2B. Bueno, PayPal es un canal europeo que se utiliza mucho para facturar electrónicamente también para afuera. Nosotros somos un proveedor cualificado de PayPal. Es decir, que hay más canales, pero vais a tener... Esta lógica os la debe resolver el software, esta complejidad. Para eso son los software de facturación electrónica. Y además se debe integrar con vuestros sistemas, sobre todo si sois empresas grandes, porque no tiene sentido que tengáis que subir y conectaros
a otra interfaz para hacer allí las facturas y después las bajéis y las metéis en ese RP o algo así. Esto es lo que debería hacer un software, estar integrado y poder emitir facturas en los formatos adecuados y conectarse con los canales que sean así. Pero además también hay que pensar en la otra parte, en las facturas recibidas y en cómo optimizar esto, porque es un gran momento y de hecho yo creo que después lo tenía escrito para comentar. Para mí es un gran momento para optimizar esta parte del proceso. La recepción de facturas es una parte muy ineficiente muchas veces de la gestión de las compañías, porque las facturas se reciben por diferentes partes y después además hay personas dentro de la compañía que las reciben, revisan y si están mal le dicen al proveedor, mira, tienes que cambiarme esto porque hay este error y después de revisar si están correctas las suben y las pican a mano en su ERP o en su sistema de contabilidad. Y además suele haber un proceso de validación para que se acabe para que se acabe pagando esa factura. Y esto, bueno, nosotros lo sabemos, es muy ineficiente. Normalmente lo que hace es que dediquemos mucho tiempo y esfuerzo a esto y ahora mismo ya hay software que pueden simplificarlo. De hecho, nosotros nos encargamos de esto. Nosotros permitimos que le damos varias alternativas a los clientes de nuestros clientes, a los que les mandan a los proveedores de nuestros clientes, disculpad, para que les envíen facturas de diferentes maneras o por un portal de proveedores, básicamente para que se puedan conectar a una web y puedan escribir allí la factura electrónica si no tienen más alternativa. Por supuesto, si la mandan de alguna manera electrónica, la recogemos e indexamos todos los datos y por PDF, incluso por PDF. El PDF hay que leerlo. Los datos es más difícil de leer que en un XML, como os decía antes, pero se pueden leer. Hay tecnologías que se llaman OCR que permiten leer. Hay que hacer una pequeña revisión manual que nos encargamos nosotros, pero lo que hacemos es toda factura que normalmente damos un correo para que las envíen, aparte del portal de proveedores y demás. Todas las facturas son revisadas automáticamente. Hay unas reglas de validación que no tienen que mirar las personas, sino que lo hace la máquina. Revisa si los datos están correctos. Si no están correctos, informa a la otra parte para que cambie lo que tenga que cambiar. Y si están correctos, lo que hace es indexa esos datos en el sistema de contabilidad que tengamos sin que nadie lo tenga que picar. E incluso hay ese flujo de validación de facturas de una manera electrónica en el que pues, nuestro director de marketing le da OK y después el financiero le da OK y se paga la factura. Todo eso ahora ya se puede hacer. Esto no hace falta esperar a la legislación. Lo que va a cambiar con el nuevo entorno de facturación electrónica en el que muchas más empresas van a facturar electrónicamente es que el caudal la fuente que nos entra de facturas electrónicas va a aumentar y la fuente de PDF va a disminuir. Pero nosotros tenemos un sistema de recepción de factura que funciona adecuadamente, pues va a seguir funcionando después. Y esto sabemos, y lo sabemos por experiencia, que esto mejora mucho la gestión de las compañías y ayuda a que al estar gestionadas en tiempo real puedan cumplir con todas las obligaciones legales, ¿vale? Y esto creo que es relevante. Creo que es relevante el hecho de esas obligaciones legales que nos están pidiendo nos permite ser más eficientes. Y esto lo podemos ver en un detalle. Pero para terminar con la parte de recepción de facturas, lo que debéis buscar en un software que os ayude en esto es que todas las facturas vayan a la misma plataforma, que no haya diferentes sitios donde buscarlas, que estén centralizadas, evidentemente, que tengan diferentes canales para que tus proveedores no tengan excusas para enviártelo de alguna manera decente para que tú la puedas gestionar, que esas facturas se indexen y se almacenen automáticamente. Bueno, evidentemente, que haya un sistema de custodia legal para evitar el papel y que además tú tengas un control siempre sobre dónde está la factura. Esto es lo que tenéis que tener un software de facturación electrónica. Y bueno, todo esto, ¿qué ventajas tiene? Pues porque yo soy consciente de que estáis aquí por las obligaciones legales que os impone la administración y que el motor principal para implantar este tipo de tecnologías pues son muchas veces estas obligaciones. Y sé que esto que es algo que a nadie le gusta hacer algo porque le obligan. La cuestión es que la administración, por ejemplo, la ley que hay que hacer, como decíamos, tiene el objetivo de digitalizar el tejido empresarial, es uno de los objetivos, porque cree de verdad, y yo vuelvo a repetir que en esto estoy de acuerdo, que este tipo de tecnologías hacen más eficientes a las compañías y las mejoran. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que consigues es que tú tienes, primero, gastas menos recursos en trabajos que no dan valor.
Porque la parte administrativa, la gestión, emisión y recepción de facturas, por ejemplo, evidentemente tenemos que hacerlo, si no, no tenemos una empresa. Pero una cosa es que tengamos que hacerlo y otra que gastemos los mínimos recursos posibles para hacerlo bien. Porque no damos valor a nuestro producto. Nadie nos compra porque dediquemos más esfuerzo a esta parte. Por tanto, la parte administrativa es una parte para eficientar en las compañías, para hacer que además tenga la información en tiempo real. Si nosotros gestionamos nuestra compañía con la información de hace 30 días, estamos gestionando en diferido nuestra compañía. Si tenemos los datos de recepción de facturas casi en tiempo real, es mucho más fácil que tengamos un balance de compañía a día de hoy. Bueno, pues todas esas cuestiones son las que por eso la Administración piensa que esto es un bien, un beneficio y por eso lo incentiva. Y yo creo de verdad que es un momento en que las compañías pueden, y las cooperativas igualmente, pueden aprovechar estos avances legislativos, estas obligaciones y hacer de la necesidad virtud y mejorar los procesos de compra, los procesos de emisión y de recepción de factura, ¿vale? Y ya para terminar, ahora tanto ya podéis ir metiendo las preguntas, ya he visto que hay varias, pero antes de terminar me vais a permitir un pequeño inciso para que, ya que estamos aquí y que muchos no nos conocéis, explicaros brevemente otras cosas que estamos haciendo con Empresa Agroalimentaria. Serán un par de minutos, no os preocupéis. Porque, bueno, nosotros somos unas soluciones, nosotros nos estamos preocupando de ayudar a las compañías agroalimentarias a resolver obligaciones legales de este estilo con herramientas de gestión administrativa como firma digital y factura electrónica. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con muchas empresas en las cuestiones relacionadas con la ley de la cadena alimentaria. Tanto en la propia formalización de contratos, que si se hace digitalmente se hace de una manera mucho más sencilla y mucho mejor, como en la subida de documentación al registro de contratos alimentarios. Aquí tenemos muchos clientes. Un ejemplo, por ejemplo, es Agroponiente, que ellos mismos lo cuentan en sus redes sociales. Y lo que sirve también es, como os contaba antes con la factura, estos son procesos que os obliga la Administración y que hay que hacer, pero deben ser lo más eficientes posibles y gastar el menos tiempo posible. Eso es lo que nosotros intentamos. Bueno, si os interesa, por favor, preguntarnos y también hacemos webinars sobre esto para contarnos. Otra cuestión en la que estamos trabajando con mucha gente es en digitalizar los documentos de transporte. Y aquí trabajamos también con alguna cooperativa andaluza en esto, por ejemplo, porque en el 2026 va a entrar la Ley de Movilidad Sostenible, se avecina seguramente en 2026, esto es lo que dice todo el mundo, que va a imponer que ya no van a poder ir papeles en los transportes y la documentación va a tener que ser digital. Esto es cartas de porte, documentos de control, CMR, salvares de entrega. Bueno, no solo la razón es que viene una obligación. Muchas empresas se dan cuenta de que es muy poco eficiente llevar la documentación en papel. Un albarán de entrega se puede perder, se puede manchar, puede tardar 15 días en volver a nuestra sede y si lo tenemos digital se puede hacer. Y aquí os ponía, esto es el vídeo que tiene la propia DGT explicando que esto ya se puede hacer, que no hay ningún problema en llevar los papeles digitales, o sea, los documentos digitales y ya hay una manera de hacerlo, pero todavía no se está imponiendo y estamos trabajando con muchas empresas para hacerlo. También si os interesa, por favor. Y, nosotros estamos ayudando en otros ámbitos, en firma, por ejemplo, en firma de contratos laborales, en firma de contratos mercantiles, en cualquier tipo de contrato que se pueda firmar y documento. Nosotros somos una firma digital certificada. Somos lo que se llama el prestador de servicios cualificados de confianza, que es una figura europea, y lo que damos es la máxima legalidad posible. Es decir, tenéis la garantía legal, porque esto muchas veces cuando utilizan sistemas de firma no está claro de, vale, si pasa algo, ¿qué? Bueno, pues nosotros somos una figura reconocida como que damos el máximo reconocimiento legal y cualquier proceso de firma que hay con nosotros tenemos la manera de demostrar que se ha firmado adecuadamente, ¿vale? Y esto era lo que os quería contar para que tuvierais un poco de contexto. Y vamos ya a la ronda de preguntas, que por lo que he visto por aquí, creo que ya hay bastantes preguntas. Y dejadme, voy a volver para atrás. Buenos días. A ver, una empresa que factura, José Manuel, una empresa que factura más de 6 millones, emite la factura electrónica cuando sea obligatoria, o una que factura menos de 6 millones, que están obligados en ese momento. ¿Cómo gestiona la factura
la de menos de 8 millones. De más de 8 millones se emite la factura electrónica. Factura menos de 8 millones. Vale, lo que me está diciendo es alguien que tiene que enviar factura electrónica de más de 8 millones, pero la empresa que lo recibe todavía no está en la obligación de estar en este régimen, claro. Una de las cosas que dice la ley es que, aunque la emitamos de manera electrónica, la otra parte tiene que encontrar una manera legible de recibir esa factura, y especialmente si no está obligada por la ley. Con lo cual, lo normal es que el sistema de facturación electrónica, si yo emito una factura electrónica, sea electrónica, sea un XML, pero a él le llegue o un PDF o un sitio donde pueda visualizar el XML como os he enseñado antes. Eso es lo que va a pasar. Entonces, va a gestionarlo de una manera análoga a cómo va a pasar ahora. Esto lo va a determinar claramente el reglamento, pero lo que dice la Administración es no va a generar un problema en los que reciben la factura electrónica. Se comenta que será un gasto más para las empresas que hacen bien las cosas y que de nuevo van a tener un nuevo coste añadido compartir, superar la administrativa. En cambio, los que están fuera del sistema estarán tan tranquilos. ¿Cuál es tu opinión? Pues, hombre, yo creo que estar fuera del sistema cada vez va a ser más complicado, sinceramente, por todas estas medidas. Por lo tanto, va a pasar todo el mundo por el aro, ¿no? Creo que cada vez es más difícil estar fuera del sistema, en ese sentido. Entiendo de alguna manera transmites un cierto malestar, lo comprendo. Yo no estoy calificando las medidas ni para bien ni para mal, simplemente estoy indicando por dónde van las cosas. También hay la cuestión que comentas de que es un gasto más para las empresas, y de primera sí. También es un gasto que os va a hacer más eficientes. Y esto, yo conozco muchas empresas que están en suministro de información que tuvieron que hacer un esfuerzo para cambiar tanto su tecnología como su forma de trabajar, y ahora se dan cuenta de que son más eficientes, porque tienen la información en tiempo real y gastan menos tiempo y esfuerzo de lo que gastan antes. Y de hecho, por ejemplo, el sistema de recepción de factura lo que tiene que hacer es ahorrarte dinero. Lo que pasa es que es dinero que tú ahora estás gastando en tiempo y muchas veces, y que después pues una parte vas a pagar porque el software te lo haga, pero realmente estás gastando menos dinero. Nos preocupa que hay suficiente personal de administración de apoyo para resolver incidencias en empresas especializadas en tecnología para dar soporte a las empresas y autónomos. Sobre la administración no te puedo hablar. Sobre empresas sí. Os puedo decir, en España, primero, España es uno de los primeros países que hizo facturación electrónica y que empezó a trabajar en facturación electrónica en Europa. Y aquí hay un ecosistema de empresas de facturación electrónica bastante potente, referencia mundial. Por lo tanto, os puedo asegurar que el tejido empresarial tecnológico os va a dar servicio y os va a ayudar. Yo ahí no tengo ninguna duda. ¿Sobre qué va a hacer la Administración? Creo que va a ser un problema más para nosotros que para vosotros, sinceramente. ¿Hay régimen sancionador? Sí, os decía, la ley CREA y CRECE, se hablan de sanciones de 10.000 euros por no emitir la factura electrónicamente, no cumplir con las obligaciones, en el reglamento de Verifactu de 50.000. Si el cliente rechaza una factura, ha de realizar una factura rectificativa, se debe comunicar a la agencia tributaria al emitir una factura, aunque no haya sido aceptada por el cliente aún. Estos son cuestiones, es decir, las normas de facturación no cambian. Esto es lo que me decía mi gestor. Las normas de facturación no cambian por esto, se tiene que facturar igual. Lo que pasa es que antes, teóricamente antes tampoco podíamos borrar una factura, tenemos que rectificarla. Lo que pasa es que hasta que estaba emitida oficialmente, pues era lo mismo. Ahora, en el momento que la emitamos en el software, se la pasemos a la otra parte, nos diga algo, pues lo que vamos a tener es que rectificar, porque no vamos a poder borrarla y que no quede registro. Y vamos a tener que dar una explicación para ello. Con lo cual, lo que tendremos es que tener más cuidado en meter menos la pata con este tipo de cuestiones. Y sí, lo normal es que habrá que informar a la agencia tributaria de ese y de la rectificativa. ¿Vale? Por nuestra operativa, trabajamos con subvenciones de distintos ministerios. En la mayoría de las bases reguladoras nos obligan a estampillar, indicar el gasto imputado en los documentos que formen parte de la justificación. ¿Tenéis conocimiento de cómo va a solventar esto, ya que las facturas electrónicas que recibimos de nuestros proveedores no permitirán modificación? Entiendo que deberán modificar la ley de subvenciones. Sí, claro, las facturas no van a modificar, o es algo que vosotros vais a tener que indicar a vuestros proveedores de me ponéis en el asunto y entonces tendréis que gestionar previamente la emisión de las facturas,
o no veo cómo se va a solucionar. O una ley de subvenciones, hombre, también se podría poner un anexo a los documentos donde se meta algo. La facturación electrónica permite incluso poner anexos. Con lo cual yo asumo que la ley de subvenciones y la administración va a corregir esto de alguna manera o va a hacer que sea compatible con la nueva legislación. ¿Habrá ayudas económicas para implementar el SIF y su mantenimiento? Bueno, las ayudas económicas que está habiendo ahora mismo son las del kit digital y en parte están pensadas para eso. De hecho, hay una partida específica de facturación electrónica. Si veis, no sé después, dentro de un año y pico, si seguirán, pero ahora mismo todavía hay kit digital. El kit digital es una partida de ayudas que te dan como una especie de cheque para que puedas utilizar en diferentes partidas. Y una es factura electrónica y está pensada para que las empresas que quieran puedan adelantarse a esta obligación. Tenemos una delegación en Bruselas. ¿Facturas belgas que facturamos estarán afectadas por esta legislación? No, estos son facturas entre empresas españolas. Las facturas desde para afuera o de fuera para adentro, no. Si el proveedor realiza facturación electrónica pero el receptor no, o viceversa, ¿cuál será la operativa en estos casos? El proveedor es comunitario de un país tercero donde en su país no es obligatoria la facturación electrónica. Bueno, las dos preguntas están resueltas. Creo, si hay otra me preguntáis. Yo os decía que va a haber una manera del que recibe la factura, si no está obligado a recibir factura electrónica, la pueda visualizar como antes, o porque va a haber una alternativa que le llegue un PDF, o porque va a haber una parte, o que va a haber una manera de un visor de esa factura. Esto se resolverá, pero va a ser algo así. Y lo que os dije, esto solo afecta a facturas entre empresas. Y ya no Bélgica es nuestro comunitario, tanto recibido como emitido. Pues no le afectan estas legislaciones. Bueno, veo que no hay más preguntas. Si hay alguna que me haya pasado, creo que no. Me lo podéis decir todavía por aquí, por el chat. Voy a dar un par de minutos. Eso, después vamos a mandar a todos bueno, yo os dejo mis datos de contacto aquí, que no lo había hecho y es un error. Os vamos a mandar a todos un correo electrónico, a todos los registrados, con la grabación para que podáis verla. Y bueno, pero aparte de eso, bueno, gracias a ti. Aparte de eso, tenéis mis datos de contacto, los míos y los de cualquiera de Docuten. Y si tenéis alguna consulta privada, pues yo no tengo ningún problema en eso. ¿Podrías extender un poco más cómo se puede llevar un registro electrónico de los recibos de compensación de IVA? Sí, os puedo explicar eso. Mira, bueno, los recibos de compensación ya sabéis que normalmente cuando se entregan son esos tacos en los que se indica una serie de información, ahí lo que el IVA que es diferente al habitual y todo eso nos lo voy a explicar yo, y se entrega y se firma por las dos partes, ¿vale? Ya eso en sí mismo podría ser un documento electrónico que se expide electrónicamente, es decir, podríamos tener un recibo de compensación generado con una plantilla en una tablet que cuando viniera la persona lo firmara en la tablet o que se lo mandáramos por correo y lo firmaran las dos partes. Eso sería sencillísimo de hacer y entonces tendríamos todo centralizado y podríamos enviar todos los recibos de compensación a toda la gente que nos entrega y no tendríamos que tener a nadie allí llevando los papeles. Pero si esto es un cambio demasiado grande y digamos que en la operativa del día a día seguimos prefiriendo tener el talón y entregar los recibos, lo que están haciendo algunas compañías que trabajan con nosotros, y a mí me parece una gran medida para tener más control, es al final de mes le envían a cada cooperativista un extracto, un documento donde pone este día hubo este recibo con estas características, este recibo con estas otras, este recibo con estas otras. Una especie de extracto a final de mes con la suma total y ese documento es lanzado a firma digital por las dos partes. Bueno, aquí no voy a entrar en detalles, pero un sistema de firma digital es muy sencillo de utilizar. Tú lanzas y lo puede utilizar mucha gente independientemente de su capacidad técnica y tú podrías llegar al cooperativista un documento que el cooperativista le llegase por correo electrónico o incluso por un SMS, lo abriese, lo viese el documento, firmase y ya está. Y nosotros como cooperativa también firmemos, por ejemplo, con un certificado. Y quede todo ordenado, archivado y organizado, ¿vale? Creo que, no sé si tienes interés de verdad,
dame un toque y te lo explicamos en más detalle y te podemos incluso hacer una demo para que veas cómo se ve técnicamente. Nosotros actualmente mandamos la factura LSI desde el programa de contabilidad. Cuando hagamos la factura electrónica, se enviará desde el programa de facturación y luego tendremos que contabilizarlas. Bueno, esto depende de cómo resuelva cada programa. Que hay programas de contabilidad, mi impresión es que habrá programas de contabilidad que también resuelvan la parte de facturación electrónica. Y si no, yo creo que la arquitectura más habitual será esto. El programa de contabilidad seguirá emitiendo las facturas, pero lo que hará el software de facturación será transformar de facturación electrónica, transformar al formato adecuado y conectarse al canal adecuado. Entonces, hará como de cartero inteligente. Nosotros lo que hacemos es cartero inteligente. Realmente la factura está en el ERP o en el sistema de contabilidad. Va y vuelve. Y aquí el sistema de contabilidad es el que si sigue comunicándose con el SI, será el que se seguirá comunicando con el SI. Es decir, no tienes por qué cambiar eso. Un sistema de facturación completo tiene que darte las dos cosas para que tú lo puedas resolver. Pero si ya lo estás haciendo con el sistema de contabilidad, que le acoples para entendernos algo que una capa que cree facturas electrónicas no va a cambiar significativamente. ¿Vale? En nuestro caso tenemos facultado el presidente para que firme todos los recibos de agricultores. Eso se puede seguir haciendo. Es decir, aquí no cambia la normativa de lo que es legal o no es legal en una firma digital. Puede firmar el presidente perfectamente. Si el presidente está facultado, el presidente tendrá un certificado y ese certificado se podrá utilizar de una manera sistemática y se firmará igual. Es cambiar de analógico a digital, pero la normativa, si antes se podía, ahora se puede. ¿Vale? En los recibos de compensación, cuando hablamos, ¿vale? Pues yo os invito a los que os interese esto, de verdad que os podemos enseñar algún ejemplo y ver cómo se hace. Es bastante sencillo y se simplifica muchísimo la administración. Aparte, cuando empecéis a emitir las cooperativas, habrá un momento que vais a tener que hacer las cosas electrónicamente, emitir todas las facturas electrónicamente y con total trazabilidad, y por otro lado vais a tener los recibos de compensación para dar así en papel. Bueno, pues lo normal es trabajar para que todo sea homogéneo y además haya una trazabilidad completa de toda esa información. Imaginaos el lío que os quitáis de encima administrativamente, ¿eh? Yo lo pensaría. Y de verdad que el salto es muy sencillo, muy sencillo. Os pongo el ejemplo de, nosotros trabajamos con muchas cooperativas de aceitunas por la ley de contratos alimentarios, por la subida al registro de contratos. Y mucha gente tenía la duda de, bueno, cuando me entregan los aceitunos las aceitunas, me vienen allí en el campo y yo les doy un recibo y ya está. ¿Cómo hacemos esto en digital? Bueno, pues en digitales viene, tenemos una tablet, la persona ve la cuestión en la tablet, firma ahí y ya está. Y bueno, ha funcionado perfectamente y ahora mismo pues están encantados porque ya digamos ese documento que estás en la tablet no tienes que guardar el papel, ese documento ya se guarda en el servidor, aparte de que sube directamente al registro y optimizas muchísimo tus sistemas administrativos. De verdad que son tecnologías que mejoran muchísimo la vida. Bueno, veo que no hay más preguntas. Si no ¿trabajáis para el sector de frutas y hortalizas? ¿En qué? Sí, bueno, tenemos muchos clientes, ya os ponemos el caso de Agroponiente. Trabajamos mucho con el registro de contratos alimentarios, pero también hay muchos de nuestros clientes que utilizan firma y factura electrónica. Firma en otros ámbitos, firma de contratos laborales, firma de contratos mercantiles, con proveedores, con clientes, firma de documentación legal, todo lo que es firma, el registro de contratos. También estamos con muchos de ellos, con lo que os conté de la carta de Porter, digitalizando los documentos de transporte. Bueno, estamos trabajando con muchos. Sí, el sector, además de frutas y hortalizas, es de los que más se utiliza para el registro de contratos alimentarios porque tiene muchos contratos nuevos y cambios de precios y, por tanto, hay que subir muchas cosas al registro. Por tanto, es un sector que tenemos mucho, sí. Si te interesa, manda un correo y te cuento más. Bueno, ¿alguna cosa más? No, gracias a vosotros. La verdad es que os tengo que agradecer mucho que hayáis asistido un 23 de julio para ver sobre facturación electrónica. Yo espero que lo haya dejado, por lo menos que no haya sido demasiado tedioso y haya sido explicativo, porque es el esfuerzo que estáis haciendo para estar aquí. Muchas gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición. Os mandaremos ese correo y si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo o cualquier compañero de Docuten. Y otra vez, gracias a Cooperativas, que hace una gran labor organizando este tipo de webinars. Un saludo.